Listo. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un gusto saludarles nuevamente por acá en este espacio virtual, cumpliendo con una jornada más en nuestras clases del curso de Derecho Procesal del Trabajo número 1. Pues por acá saludándolos nuevamente desde mi hogar y dándole gracias a Dios sobre todas las cosas por la oportunidad que me da de estar por acá con ustedes compartiendo nuevamente pues los conocimientos que puedo compartirles en torno a nuestro curso y el aprendizaje y el proceso de formación de ustedes. Hoy nos corresponde hablar a uno de los últimos temas que nos toca en nuestro curso y es el tema eh, de la actividad recursiva en el trámite del proceso del juicio ordinario laboral, los recursos que están establecidos en el juicio ordinario y que pues en su caso advierten la necesidad eh, eh, en tu caso, si el proceso lo amerita, pues que las partes hagan uso de dichos recursos. Hoy empezaremos con este tema. Nos ubicamos concretamente en el artículo 365. Hay dos artículos, de hecho, que son pues importantes o digamos los principales que hay que tener en consideración en torno a los recursos que están, repito, pues establecidos en el Código de Trabajo. Eh, Tenemos, repito, el artículo 365, que es el que contiene, digamos, de manera general, todos los recursos que pueden utilizarse en el trámite del juicio ordinario, incluso algunos de ellos también en algún momento, como pues Dios primero, si tenemos la oportunidad de seguir trabajando con ustedes y compartiendo esta experiencia, eh, se da en el curso de Derecho Procesal del Trabajo 2 en el próximo semestre, si tenemos la oportunidad de seguir pues, compartiendo con ustedes en torno a los recursos que también pueden utilizarse en el trámite de los conflictos colectivos o pues, los que pueden y son regulados en nuestro Código de Trabajo. También pues puede hacerse uso de esta actividad recursiva y los artículos pues repito que regulan o el artículo que en esencia regula todo lo que se refiere a los recursos y los remedios procesales, el artículo 365 y pues habrá que considerar y dentro de lo que tenemos que conocer aún todavía en el trámite de nuestro curso, muchachos, pues la actividad que realizan las salas al plantearse un recurso de apelación, cuál es el trámite que se lleva en esa segunda instancia, cuáles son los momentos procesales en que las partes pueden hacer uso de las audiencias que regula el Código de Trabajo para plantear los argumentos en torno a esa, concretamente al recurso de apelación, porque pues el único recurso que en su momento abre la posibilidad a que una sala de apelaciones conozca es el recurso de apelación. Entonces, pues ahí sí que ya veremos más adelantito, si no el lunes, el próximo miércoles, veremos todo lo relativo al trámite, creo que primero Dios el lunes lo abordamos. Sí, bueno, hoy empezaremos y dentro de las diapositivas que tienen ustedes ahí a la mano, nos corresponde ver el tema de los medios de impugnación. El primero que menciono, chicos, es, bueno, en las diapositivas, ven ustedes acá, dice medios de impugnación. Tenemos en primer lugar el recurso de revocatoria, luego el recurso en nulidad. Posteriormente, aquí se mencionan los recursos de aclaración y ampliación. Posteriormente tenemos el recurso de apelación, el recurso de rectificación y el recurso de responsabilidad, que también, aunque no es muy
frecuente su uso, pero pues aún algunos sujetos procesales hacen uso de este recurso de responsabilidad. Bueno, entonces, el recurso, empezando ya entrando en materia, el recurso de revocatoria. Bueno, por ejemplo, perdón, así rapidito, recurso de revocatoria, artículo 365, recurso de nulidad, artículo 365, recurso de aclaración y ampliación, artículo 365, recurso de apelación, artículo 365, solo que acá voy a, cuando les explique lo del recurso de apelación, chicos, van a ver ustedes. Bueno, les voy a hablar de dos tipos de apelación que hay. Hay una apelación con efectos suspensivos y otra apelación sin efectos suspensivos. Entonces, la apelación que produce, en su caso, efectos suspensivos es la que encontramos regulada en el artículo 365, pero también encontramos en el segundo párrafo del artículo 367, encontramos regulada esa, encontramos el asidero legal para advertir la existencia de ese recurso de apelación sin efectos suspensivos. Y luego el recurso de rectificación, como lo cito acá, artículo 426 del Código de Trabajo, y el recurso de responsabilidad en los artículos 429 y 430 del Código de Trabajo. Recurso de revocatoria, artículo 365. Acá dice 365, leeremos el primer párrafo. Contra las resoluciones que no sean definitivas, procederá el recurso de revocatoria. Este deberá interponerse en el momento de la resolución si la misma hubiere sido dictada durante una audiencia o diligencia y dentro de 24 horas de notificada una resolución cuando ésta hubiere sido dictada por el tribunal sin la presencia de las partes. Acá en este parrafito encontramos de una manera breve y sencilla, chicos, el recurso de revocatoria. O sea, lo vamos a utilizar, muchachos, cuando advirtamos que el órgano jurisdiccional emitió una resolución, sea a viva voz, ¿sí?, en una audiencia, o bien sea una resolución que dicta sin la presencia de las partes. El recurso de revocatoria, repito, y tal y como se señala acá, es que procede contra las resoluciones que no sean definitivas. O sea, resoluciones que se dan durante la tramitación del proceso. Por ejemplo, vean chicos, pasa, ¿qué les diré? Bueno, algo muy típico que se da y es que cuando generalmente en el trámite del proceso, cuando se plantea la demanda, de acuerdo al artículo 332, en la demanda, en el último párrafo, en la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias, señala este último párrafo del 332. Generalmente las partes solicitan, o el actor, mejor dicho, el actor o el trabajador solicita que en su caso es el juez, al darle trámite a la demanda, decrete embargos. Bueno, yo soy uno de ellos, lo advierto así, chicos. En lo particular, soy muy, eh, ¿cómo es la palabra? No soy muy dado a decretar medidas de embargo. En lo particular, no. Principalmente cuando los embargos van encaminados a cuentas bancarias. Generalmente, les digo, mi criterio es de que existen otras medidas cautelares, otras medidas precautorias que pueden utilizarse para garantizar las resultas del proceso. Y es que hay que considerar algo, chicos. Vean, el juicio ordinario, en términos generales, tiene por objeto, en una primera etapa, en una primera parte, declarar la existencia de un derecho. O sea, declarar el otorgamiento de un derecho. Sabemos que las leyes laborales otorgan en abstracto los derechos a todos los trabajadores. En abstracto otorgan derechos, ¿sí? Pero en el caso de la demanda o del juicio ordinario, pues existe el trámite del juicio
tiene por objeto determinar si en efecto estos derechos que están en abstracto pueden ser otorgados al trabajador. Entonces, en la sentencia el juez declara el otorgamiento del derecho. En la sentencia, y es un error craso que suelen cometer muchos los abogados, bueno, la verdad, corrijo, no tanto, pero sí lo cometen aún todavía. Piden que en la sentencia el juez condene a la contraparte, a la parte patronal, a que decrete, a que condene al pago de aguinaldo y de una vez piden la cantidad por 5,000 quetzales, por ejemplo. Bono 14 por 5,000 quetzales, vacaciones por 2,500, indemnización por 15,000 quetzales. Piden en la demanda, es algo que no procede. No procede. ¿Por qué razón? Porque la configuración del juicio ordinario da para que en una primera etapa, que es el trámite de conocimiento, que la demanda, ¿se acuerdan ustedes? Hablábamos lo muy especial que se da en la audiencia, es decir, las partes allí le dan los insumos al juez para que el juez luego, dentro de los plazos y los márgenes que establece la ley y lo humanamente posible, emite una sentencia declarando la existencia de ese derecho. Entonces, si bien es cierto, la ley laboral establece en abstracto el derecho, pero obviamente tiene que existir la decisión de un juez para concederlo, para decretar que en efecto ese derecho le corresponde a la parte que lo está reclamando. Bueno, entonces, advirtamos que en esa etapa no están los derechos plenamente constituidos, se van a constituir. Por eso mismo, y ante esa ambigüedad, en lo particular, es de que yo advierto de que no puedo decretar una medida precautoria de embargo de cuentas, porque en primer lugar, el derecho aún, o sea, no está concedido, no está otorgado, se está discutiendo aún todavía. Entonces, bueno, repito, en muy contadas ocasiones, tal vez he otorgado algo cuando pueda considerarse la existencia de un riesgo, para que un riesgo inminente, un riesgo cierto, un riesgo demostrable, que advierta que en efecto el proceso, cuando ya se llegue a la etapa en la que se van a determinar las cantidades, puede ser que ya esto no sea ejecutable, no se pueda obtener el pago de estos derechos. Bueno, eso es lo particular y algo que también me motiva a no otorgar embargos de cuentas. Primero, chicos, en términos generales, decretar embargos bancarios a entidades, personas jurídicas o empresas conocidas coloquialmente así, trasciende y genera afectaciones a terceros. Démonos cuenta que hay otros trabajadores, ¿sí? Hay compromisos que tienen las entidades jurídicas con proveedores. O sea, puede afectarse la dinámica de la empresa. Yo insisto, y ahí es donde doy, en su caso, también pues pongo la objeción, pero doy hasta cierto punto la salida. Es algo que, pues, que obviamente hay que considerar la viabilidad también. Y es el tema de los embargos con carácter de intervención. O sea, los embargos con carácter de intervención son embargos que se generan, que se dan y que se imponen a las empresas mercantiles. Ojo, empresas mercantiles. Repito, creo yo, ya lo he dicho varias ocasiones, no es lo mismo una sociedad mercantil a una empresa mercantil. La empresa mercantil es el bien mueble. ¿Sí? Es el bien mueble en donde se realiza la actividad laboral, en donde se realiza la actividad humana que permite la producción de bienes y servicios. Es lo que vemos, los restaurantes, las farmacias, incluso las tiendas son empresas mercantiles, ¿sí? Y el Código de Comercio advierte que el idóneo, en la medida precautoria idónea en contra de estas para asegurar las resultas de un proceso que no van a afectar la dinámica, el desenvolvimiento, no van a afectar la actividad de producción de la empresa, digamos, de la entidad jurídica por medio de la empresa mercantil, son las medidas, las intervenciones. La intervención, en términos generales, pues se otorga básicamente con la finalidad de que
de nombrar un interventor que va a introducirse dentro del seno, dentro de este inmueble, dentro de este bien, dentro de ese lugar en donde se realiza la actividad humana que produce el bien o el servicio, el interventor va a introducirse. Va a haber una intervención de un tercero ajeno al patrono y a los trabajadores que va a tener a cargo, ¿sí? Pues primero, tomar el control del movimiento y del flujo económico de la entidad jurídica por medio de la empresa mercantil. Él va a tomar el control de las finanzas, de la plata, del flujo de dinero. Va a tomar bajo su control cuentas bancarias. El interventor va a ir al banco con el nombramiento que le va a dar el juez como interventor, va a pedir que se abra una cuenta bancaria que identifique plenamente que es la que está motivada por la intervención y va a tomar el control económico de la empresa. La empresa sigue funcionando. La empresa mercantil, repito, que es el bien mueble por medio del cual se realiza la actividad económica de las entidades jurídicas, va a seguir funcionando. Los trabajadores, los otros trabajadores que estén ahí tienen que seguir trabajando normalmente. Los acreedores, la gente que lleva materias primas, pues habrá que seguirle pagando. Le van a seguir, tal vez habrá algún pequeño retraso en los pagos, pero la actividad se sigue desarrollando. Lo único es que el patrono individual o jurídica, persona individual o jurídica, ya no va a tener ese control económico, lo va a tener un interventor, un tercero designado por el juez. Y él le va a rendir cuentas al juez. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el interventor? Pues, va a recibir el flujo de capital, las ventas o los productos o servicios que se vendan, él va a obtener ese flujo económico, él lo va a administrar, va a cumplir con las responsabilidades de la empresa, va a hacer los pagos a los trabajadores, los pagos a proveedores, los pagos a servicios, luz, agua, teléfono, etcétera, etcétera, todo lo que sea necesario para que continúe el servicio de la entidad, de la empresa, y lo que quede, el remanente que quede, le va a informar al juez, señor juez, tengo un remanente, ¿sí? Usted, y en esa cuenta le va a informar mes a mes el remanente que va quedando, así. O sea, esto, chicos, perdónenme, tal vez me salí del tema de los recursos, pero lo traigo a colación, no había tenido la oportunidad de hablarlo, porque generalmente en la demanda, el trabajador, o en cualquier otro estado del proceso, el trabajador pide un embargo de cuentas bancarias, generalmente no se da. ¿Qué hace el trabajador? Bueno, aquí les hablaba yo hace unos instantes del recurso de revocatoria. La resolución no es definitiva, no es una resolución que afecte la tramitación del juicio, no es una resolución, como lo dice acá, definitiva. Entonces, ¿qué hace la persona que se ve afectada por esa resolución del juez? Recurso de revocatoria. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa? Ay, Dios mío, ¿qué otro ejemplo puedo ponerle de una resolución de mero trámite? Eh, por ejemplo, bueno, por ejemplo, el juez, la parte actora solicita que el juez señale audiencia para juicio oral. Por alguna razón, la parte demandada no es notificada. El juez en el proceso le informa a la parte actora, al trabajador, le dice, mire, la parte demandada no fue posible notificarla, aquí está esta razón del notificador del Centro de Servicios Auxiliares, le hago ver que lo haga. Bueno, entonces uno le informa y le hace saber a la parte actora interesada y le dice, mire señor juez, no estoy de acuerdo con lo dicho por el notificador, solicito que se ordene nuevamente y que se vaya a notificar ahí, porque el demandado sí puede ser habido allí. Viene el juez, en una primera oportunidad dice, ok, está bien, ¿está bien? Entonces, accede y manda a notificar. Regresa la notificación razonada, el notificador dice, miren, no lo encontré o qué sé yo, no lo encontré. Viene eso se le hace saber nuevamente al trabajador. El trabajador dice, bueno, mire señor juez, insisto, hágalo, que se notifique allí y si no, que el notificador deje fijada la cédula. El juez puede resolver en cuanto a lo solicitado, no al lugar, toda vez de que debe de buscar otro lugar en donde puede ser notificada la parte demandada. ¿Esa es una resolución definitiva? No. Es una resolución típica de la dinámica del proceso, del trámite del proceso. No es definitiva. ¿Qué hace si no está de acuerdo?
recurso de revocatoria. Señor juez, en momento puede ser que, o sea, cuando le notifiquen, recuérdense que hay el plazo es único, son 24 horas para plantear el recurso de revocatoria, ¿sí? Y el juez, le notifican a la persona lo resuelto, tiene 24 horas para plantear su recurso revocatorio. Le puede decir, mire, señor juez, no estoy de acuerdo con su resolución, le solicito que la revoque, ya que la ley establece de que se le puede notificar dejándola fijada. Ya tendrá que resolver el juez lo pertinente. Otro caso, bueno, en una audiencia, el juez considera que, por ejemplo, cuando la parte demandada plantea sus defensas, plantea excepciones dilatorias, por ejemplo, plantea excepciones dilatorias. Dentro de las excepciones dilatorias plantea la incompetencia. Excepción dilatoria de incompetencia basado en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, literal A, incompetencia. La ley laboral advierte una cosa en torno a las incompetencias, y es que éstas deben de plantearse dentro del tercer día de notificada la demanda. Artículo 309. ¿Sí? Dice, dentro de tercer día de notificada la demanda. Ahorita les digo acá. ¿Es 309 o 310, chicos? Procedimientos de jurisdicción, competencias. Se me perdió aquí el articulito. Según yo era el 309. El requerido. Las resoluciones. Se me perdió el articulito este. Espérenme, chicos. Que cuando cambia uno de código se le va la onda. Se le pierden a uno los artículos. ¿Cuánta, Dios mío? Tal vez alguien me lo encuentra antes, más rápido que yo. Sí, 309. Aquí está, 309. Última parte, última línea del primer párrafo. Dice, en ambos casos debe plantear la cuestión dentro de 3 días de notificado. 309, última línea. 3 días de notificado. Bueno, las incompetencias en general, sea por cuestión de la materia o por razón del territorio. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo, bueno, se admiten para su trámite las excepciones dilatorias A, B y C. Y se da audiencia, No ha lugar a admitir para su trámite la excepción dilatoria de incompetencia, ya que la misma es extemporánea, puesto que, según el artículo 309 del Código de Trabajo, las incompetencias pueden plantearse como excepción, pero su plazo para plantearlas es dentro del tercer día de notificada la demanda. Es materialmente imposible, óiganme bien, es materialmente imposible que ese tercer día sea el día de la audiencia. Es materialmente imposible. Ningún juez, entiendo yo, me atrevería a asegurarlo, celebraría una audiencia de juicio oral si no median los 3 días entre la notificación y la audiencia. Artículo 300, ¿quién lo encuentra primero? 337, les gané. 337, entre la citación, que es la citación, o sea, la notificación de la demanda, y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, más el plazo de la instancia. Entonces, si las incompetencias se deben de plantear, no pueden, se deben, si las tuvieran, de plantear dentro del tercer día de notificar la demanda, esto incluye el día de la notificación, ojo, 3 días, o sea, no media, o sea, no se da el plazo de la celebración de la audiencia del 337. Bueno, entonces yo decido, le digo, mire, por extemporánea, no ha lugar a admitir para su trámite la incompetencia planteada, toda vez de que las incompetencias deben de plantearse según el artículo 309 en tal plazo. Ustedes en la audiencia, esa es una resolución de trámite,
¿sí? Ustedes en la audiencia hagan uso de plantear su recurso de revocatoria. Señor juez, verbal y oralmente, señor juez, no estoy de acuerdo con lo resuelto, solicito que se revise la resolución, revoque esa resolución y le dé trámite, ya que de acuerdo al artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, aplicados supletoriamente, pueden plantearse las excepciones dilatorias o previas en aquella disposición jurídica, y esta es aplicable supletoriamente de acuerdo al artículo 326. Bueno, y plantea su recurso de revocatoria. Yo en su caso, pues ya le resolveré, mire, en cuanto a lo solicitado no al lugar, puesto que las disposiciones especiales prevalecen sobre las generales y el artículo 309, la disposición aplicable, y en esta se ordena que las incompetencias se deben de plantear dentro del tercer día de notificar la demanda. Punto. Resuelto el recurso de revocatoria. Hay quienes, esto se los comparto porque pues en el camino de su ejercicio profesional, chicos, van a encontrar que hay quienes el recurso de revocatoria lo resuelven en un decreto, hay quienes lo resuelven en un auto. Yo soy sencillo en las audiencias, pues en un decreto resuelvo lo pertinente, en su caso rechazando el recurso de revocatoria o in limine, y en su caso pues resuelvo lo que estimo pertinente. Hoy precisamente tuve un caso en el que, por ejemplo, pasa también cuando yo resuelvo las contestaciones de demanda, y me acuerdo por el caso de hoy, pues las resuelvo de acuerdo a lo que me piden. Me ha pasado que cuando la parte demandada pide la confesión judicial del actor, ¿sí? La confesión judicial la tramitamos y la diligenciamos con una mezcla entre disposiciones del Código de Trabajo, artículo 354, y las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil relativas a la declaración de parte. ¿Sí? Hacemos una mezcla de las disposiciones. Solo quiero encontrar un artículo. Obligación de declarar. Aquí está. Aquí va. Me ha pasado, bueno, generalmente cuando me pide la parte demandada, cuando contesta la demanda y ofrece la prueba de confesión judicial, por ejemplo, le digo, mire, la resuelvo y me dice en el ofrecimiento, con base en el pliego de posiciones que le articularé o que presentaré en la audiencia que se señale para el efecto. Nosotros, rompiendo con ese excesivo formalismo o rigidez del Código Procesal Civil y Mercantil, accedemos a señalar a la audiencia para recibir la confesión judicial, o sea, permitiendo que las posiciones las presenten hasta el día de la audiencia. Acuérdense que yo les planteaba, gracias, Carlos, yo les planteaba la posibilidad de que incluso las preguntas o las posiciones las planteen en forma oral, incluso. O sea, que dirija las posiciones, que articule las preguntas, la parte que está pidiendo que la declaración del otro. Bueno, ¿qué pasa? Yo señalo la audiencia y la pido. Hoy, por ejemplo, viene al caso de que la parte actora, su abogado, me planteó un recurso de revocatoria pidiendo que revoque el numeral en donde había accedido a señalar la audiencia de confesión judicial, ya que me dice, señor juez, pido que la revoque porque la prueba fue ofrecida en forma errónea, ya que el demandado, con su escrito de contestación, señala que él articulará las preguntas, cuando quien articula las preguntas es el juez, me planteó él. Recurso de revocatoria, de acuerdo a la ley, el que debe de articular las preguntas es el juez. Bueno, me dice, me plantea recurso de revocatoria, entro a analizar y le resuelvo. In limine se rechaza el recurso de revocatoria, ya que
el Código Procesal Civil y Mercantil, perdón, sí, aquí hago yo cita, el Procesal Civil y Mercantil aplicado supletoriamente, advierte que son las partes las que van a articular las preguntas. Ese es el término que se dirige, que si bien es cierto, es el juez el que las lee o las dirige, pero el que articula, el que formula las preguntas es la parte contraria. Es a las partes a quien la ley le delegó la obligación de articular, de elaborar las preguntas. Si bien es cierto, es el juez el que lee el interrogatorio, pero eso no es sinónimo de articular. Por lo tanto, pues la resolución no se revoca y así le resolví. Lo que les iba a citar y que buscaba hace un ratito es esta parte. Dice, para ordenar la citación es necesario que se haya presentado la plica que contenga el pliego de posiciones. Esto es una disposición del Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 131. Ya lo han visto en su curso Derecho Procesal Civil. Acá el código señala de que si no se presenta la plica, y acá sí se exige plica, en cambio en el proceso laboral no se exige plica. Incluso el día de la audiencia se entrega la hojita, el juez califica y se acabó. En cambio acá el 131 exige plica. ¿Y qué es plica? ¿Sí? La plica es el sobre cerrado en cuyo interior van las posiciones, va el listado de preguntas. La plica es el sobre cerrado. Hay quienes, chicos, confunden plica con pliego y eso es incorrecto. La plica es el sobre cerrado, identificado, en cuyo interior va el listado de preguntas o posiciones, ¿sí? Entonces, no, Ángeles, no está. Esto es una explicación que yo les estoy dando en torno a el recurso de revocatoria, citándoles casos sobre en qué momento o cuándo puede utilizarse el planteamiento del recurso de revocatoria. Entonces, chicos, acá hay quienes exigen que se cite, que no se acceda a la citación porque no presentan el pliego o que no presentan la plica. Lo exige. Entonces nosotros en materia en el proceso laboral advertimos que no es necesario. Entonces, cuando resolvemos y si ustedes no están de acuerdo con esa resolución de trámite, una resolución de trámite que se haya dictado dentro del proceso, pueden plantear su inconformidad, ¿sí? Pueden plantear, o sea, es decirle, el recurso de revocatoria es la oportunidad que tiene el sujeto procesal para decirle al juez, señor juez, no estoy de acuerdo con lo que usted resolvió. Si bien es cierto, está en derecho, pero vea, por favor, y plantea sus argumentos. O sea, le quiere hacer reconsiderar al juez para que el juez, al acoger el recurso de revocatoria, revoque la resolución, revoque el decreto que en su momento dictó. ¿Me entiende? Esa es la razón de ser del recurso de revocatoria, ¿sí? El objeto es decirle al juez, señor juez, ya, si bien es cierto, su resolución está dentro de lo que establece la ley, pero les ruego, por ejemplo, con el tema de las medidas precautorias, que es lo más típico, o con el tema de la prueba, ruego que examine su resolución, revísela y la revoque. Porque me causa tal agravio, me dice, mire, me causa, o sea, tiene que revocarla por esta y esta razón. El argumento ustedes lo dan. Entonces el juez, si rechaza in limine el recurso, es porque obviamente la resolución no la va a revocar. Pero si acoge el recurso de revocatoria, revoca la resolución impugnada. Y ojo, también hay algo que no le sorprenda. Los decretos, de acuerdo a la ley del organismo judicial, son revocables de oficio. Artículo creo que 147. Ahorita les digo, chicos. Artículo 146. Los decretos son revocables por el tribunal que los dictó. Incluso, sea, a instancia de parte o aún de oficio. Yo incluso, o sea, es propio del trámite, dentro de las facultades que nos da la ley, podemos revocar nuestros decretos. Acuérdense, hace algunas sesiones les hablé sobre la diferencia entre los decretos, los autos y las sentencias. ¿Se acuerdan? Decretos, autos, sentencias. Decretos son aquellas decisiones que toma el juez
en la tramitación del proceso. ¿Pueden ser revocables? Sí. ¿De oficio? Sí. O a petición de parte a través del uso del recurso de revocatoria. ¿Estamos? Bueno. Plazo para interponerlo, 24 horas. Si ustedes le notificaron hoy a las 3 de la tarde una resolución que si bien es cierto, repito, está basada en una disposición legal, pero que en su caso no les conviene, no es lo que ustedes quieren, pues planteen su recurso de revocatoria. 24 horas para hacerlo. Si es en una audiencia, ojo, deben de hacerlo en la audiencia. Si bien es cierto, tienen 24 horas, pero yo les digo una cosa, chicos, no se arriesguen. Tengo 24 horas, lo voy a plantear después. Ojo, no se arriesguen. Acuérdense de la preclusión procesal, ténganlo claro. La preclusión procesal. Actos ya consumados no se pueden regresar a ellos. Si vencida o pasada la etapa de la contestación de la demanda, entra el juez a la siguiente, la conciliación o el diligenciamiento de pruebas, o sea, ustedes, si la resolución está relacionada con el tema de excepciones dilatorias, con el tema de la instalación o aceptación de la representación de un sujeto procesal, de la resolución que aceptó la contestación de la demanda, de la resolución que aceptó la reconvención, el planteamiento de la reconvención o que aceptó la contestación de la reconvención. Hay que ver, ubicarnos en esas etapas procesales. Si avanzan a la siguiente, es decir, ya no puede regresarse, ya no. Entonces, si están en ese momento que les están notificando la resolución y ustedes no están de acuerdo, planteen su recurso de revocatoria. ¿Estamos? Bueno. Siguiente recurso. Recurso de nulidad. El código procesal civil y mercantil también pues tiene el trámite de sus recursos y creo que el 615, cabal, que este 600, no, espérenme, ahorita les digo. Recursos, costas, conjunta, casación, 613 al 618 está regulado el trámite del recurso de nulidad. Chicos, no vean el Código Procesal Civil en este momento, porque el Código de Trabajo regula todo lo que nos interesa para el recurso de nulidad. Todo, ¿sí? Idea primaria. El recurso de nulidad lo encontramos bien regulado. De hecho, toda la actividad recursiva, muchachos, todos los recursos los encontramos, repito, regulados en el Código de Trabajo, ¿sí? Pero no se confundan y no vean el trámite de la nulidad. Incluso, chicos, el recurso de nulidad en el proceso civil, si no mal estoy, creo yo, se tramita como incidente, ¿sí? Sí, y se tramitará como incidente, artículo 615. En el juicio laboral no, olvídense, ningún recurso se tramita como incidente en el proceso laboral, ninguno, no se confundan. Y los cito y se los comparto, chicos, porque pasa, me ha tocado que dentro del trámite de nulidades, dentro del trámite de excepciones, chicos, las excepciones dilatorias por excelencia no se tramitan como incidente, ¿sí? No. Y hay ocasiones cuando han planteado, mis gordos abogados civilistas, en sus escritos, me piden que se le dé audiencia en la vía de los incidentes, ¿sí? Y no, el Código de Trabajo, ni las excepciones dilatorias, ni las nulidades se tramitan como incidente. Ténganlo bien clarito, chicos, y es pregunta de privado. Y se los van a preguntar de aquí a un poco tiempo cuando ustedes se metan a 2 años, Dios primero, se estén metiendo a su privado. Ahí se acordarán de mí. No se tramitan como incidente. El trámite del recurso de nulidad, ¿sí?
la resolución del recurso de revocatoria es de 3 días, según el artículo 325 del Código de Trabajo. No, no. Los 3 días son para dictar autos. 325. Usted citó el decreto, el artículo que regula los plazos para emitir las resoluciones. Sí, muy bien, está bien. Me gusta esa inquietud. Los decretos deben dictarse dentro de 24 horas. El recurso de revocatoria, ¿sí? El recurso de revocatoria, el juez debe de resolverlo in limine, o sea, ya de entrada plantean el recurso, el juez debe resolverlo, ¿sí? Eso, cuando aquí no lo dice el Código de Trabajo, pero nosotros, porque pues, no da pauta para dictarlo, hay quienes, y aquí también Darwin, yo creo que es muy interesante, muy dado tu comentario, hay quienes, por ejemplo, cuando plantean un recurso de revocatoria, fuera de una audiencia, ¿sí? Fuera de una audiencia, hay quienes lo resuelven con autos. Yo en ocasiones lo he hecho, lo confieso. Y hay quienes en atención a eso lo dictan dentro de 3 días. No. Si el recurso de revocatoria se plantea en una audiencia, en la audiencia debe resolverse. ¿Sí? Incluso el recurso de revocatoria, si lo plantean por escrito, cuando es una resolución no dictada en una audiencia, de entradita, recibido el plazo, recibido el memorial, dentro de las 24 horas siguientes se debe dictar la resolución. Yo lo hago dentro de ese plazo, dentro de las 24 horas. Repito, aunque sea en auto, aunque sea en auto. ¿Estamos? El punto es, acá, aunque sea en auto, y si bien es cierto, el 325 señala ese plazo de los 3 días, en lo particular, repito, entre más rápido mejor. ¿Sí? Ahora, si el auto es más, necesita tiempo para pensarse, para resolverse, como puede ser una nulidad, como puede ser una excepción dilatoria que se resuelva fuera de audiencia, como una incompetencia, que son resoluciones más razonadas, pues claro, el código le da ese plazo mayor al juez para que el juez dicte esa resolución pensada, le dé más insumos, tenga más tiempo para dictarla. ¿Sí? Bueno, regresando al tema de la nulidad, repito, 365, segundo párrafo. Leamos este artículo. Podrá interponerse recurso de nulidad contra los actos y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sea procedente el recurso de apelación. ¿Sí? Lo que marca la pauta es que esa resolución contra la cual pretendemos plantear un recurso de nulidad no sea apelable. Ojo, ojo con esto, no lo olviden. El recurso dice que cuando se infrinja la ley, ¿sí? Algunos hablan de infracción a la ley o infracción al procedimiento, ¿sí? Son dos supuestos que yo les cito acá en el material. Dice, recurso de nulidad, primero, por infracción a la ley, o sea, porque la resolución que dictó el juez está violentando una disposición jurídica, plantea recurso de nulidad. O cuando ese actuar dentro del proceso infringe un procedimiento. A la larga, el legislador creo que fue muy sensato en materia laboral al señalar solo violación de ley, ¿sí? Al señalar solo violación de ley, porque todos los procedimientos que se dan dentro del juicio ordinario están fundamentados en la ley. Si no están fundamentados en la ley, son nulos, ¿sí? No podemos generar o inventarnos un procedimiento, un acto o un procedimiento, no podemos. Todo lo que nosotros en el juzgado hacemos, resoluciones, autos, procedimientos o decisiones que tomamos, en la audiencia, por ejemplo, me ha pasado en el tema algo muy frecuente, y es de que, por ejemplo, la persona que llega a representar una entidad, en primer lugar, si es un mandatario, tiene que llevar su mandato. O sea, el mandato es tuyo. El mandato lo ejerces presentándolo. O ya en extremo, una fotocopia legalizada.
El mandato es lo que te habilita a que tú puedas intervenir en un proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que presentar? Tu mandato. Hay quienes llegan solo con fotocopias simples, ¿no? Yo no los acepto, no los admito. El artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil es claro en señalar que debe de presentarse el título. ¿Y cuál es el título? Es el testimonio que expide el notario, el testimonio que se inscribe ante el Archivo General de Protocolos, el testimonio. Todavía repito, en ocasiones nosotros hemos determinado, nos digo nosotros los jueces, en aceptar las fotocopias legalizadas por la misma fe del notario. ¿Sí? No es lo mismo presentar una fotocopia simple a una fotocopia legalizada. Entonces, no se aceptan. También ha pasado que llegan mandatarios de entidades mercantiles, de personas jurídicas mercantiles, y ejercen y pretenden ejercer mandatos. El artículo 538, si no estoy mal, del Código de Comercio, exige que los mandatos estén inscritos en el registro mercantil. Si no están inscritos en el registro mercantil, yo no los acepto. Me han comentado por ahí que existe una doctrina de la Corte de Constitucionalidad en la que se amparan para que los mandatos no se les, o sea, no se exija que deban estar inscritos en el registro de la propiedad, creo que dije, chicos, disculpe, en el registro mercantil. ¿Sí? Hay quienes aún no han planteado nada al respecto y pues, si lo plantean, pues analizaremos esa doctrina que invoquen, tienen que demostrar su existencia y ver si la misma en efecto es aplicable al caso concreto. Es un análisis que yo debo de hacer. Bueno, entonces, por ejemplo, pasa eso en las audiencias. Bueno, no permito su comparecencia. ¿Qué les toca? Plantear el recurso de nulidad, porque al parecer, o sea, acá yo estoy violentando ciertas disposiciones. Ya verán ustedes cómo lo argumentarán en su caso. Leamos acá la segunda parte de este párrafo. Plazo para interponerse. El recurso de nulidad, acordemos que recurso de nulidad por violación o infracción de ley. ¿Sí? El recurso de nulidad se interpondrá dentro de tercer día de conocida la infracción, que se presumirá conocida inmediatamente en caso que ésta hubiera verificado durante una audiencia o diligencia y a partir de la notificación en los demás casos. Vean esto interesante. Acá tienen el plazo para plantear el recurso de nulidad por infracción a la ley, ¿sí? O pueden citar ustedes, porque es viable que citen ustedes, miren, la resolución, el acto o el procedimiento realizado ha infringido un procedimiento establecido, qué sé yo dónde. Ustedes van a argumentar y sustentar el recurso de nulidad. ¿Cuál es la intención del recurso de nulidad? Ojo, ahí les digo, en términos generales, es bueno pelear con el juez, entre comillas. Pelear entre comillas. O sea, pelear y decirle, señor juez, mire, usted en su resolución está equivocado. Ojo, mire, usted está en el acto que usted realizó, en el procedimiento, en la resolución que usted dictó, usted está equivocado. Está violentando X, Y, Z disposiciones y usted, pues, debe acoger el recurso de nulidad, declarar nula esa resolución y dictar la que en derecho corresponde, accediendo o otorgándome qué sé yo qué cosa. ¿Sí? Entonces, el plazo, repito, de acuerdo al párrafo que leímos, 3 días, los cuales comenzarán a correr, ojo, comenzarán a correr a partir de que se les notifica el acto, procedimiento o resolución, o, o si el mismo es dictado o producido en una audiencia desde que se tuvo, desde ese momento en la audiencia, 3 días. ¿Cuál es el objeto? Que el juez, ¿sí?, declare nulo ese acto y dicte el que en derecho corresponde, ¿sí? El recurso de nulidad debe resolverlo el juez sin escuchar a la otra parte. No. El Código de Trabajo señala que del recurso de nulidad se le debe dar audiencia a la otra parte. Se le debe dar audiencia por 24 horas.
y con su contestación o sin ella, el juez va a resolver lo pertinente. ¿Estamos? Las nulidades, ojo, vean esta parte que interesante. Las nulidades no aducidas oportunamente se estimarán consentidas. Es decir, que si usted en su mente, en su corazón, en su idea, tiene que esa resolución, ese acto, ese procedimiento del juzgado dentro del proceso violentó la ley, y y para usted haces así, plantee su recurso de nulidad. Ya que si usted no lo hace, usted tiene por aceptado ese acto. Se tiene por aceptado y consentido. Y por eso dice, las nulidades no aducidas oportunamente, es decir, dentro del plazo que establece la ley, se estimarán consentidas y las partes no podrán reclamar con posterioridad ni los tribunales acordarlas de oficio. Ojo, esta última parte permite, a mi parecer, que los jueces declaremos nulos actos de oficio. Declaremos de oficio la nulidad de ciertos actos. Porque aquí este párrafo lo señala, dice. No podrán reclamarlas con posterioridad ni los tribunales acordarlas de oficio. Contrario sensu, podemos, dentro del plazo que establece la ley, pues, considerar que un acto, si es nulo, es violenta una disposición legal, lo declaramos nulo, de oficio, de oficio. O sea, existe esa posibilidad también. Plazo para resolver la nulidad. El recurso de nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya infringido el procedimiento. Aquí es donde surge la posibilidad de plantear esa nulidad por infracción del procedimiento, porque aquí se señala que se haya infringido el procedimiento, ¿sí? O sea, da la pauta a considerar eso viable. El tribunal le dará trámite inmediatamente, mandando ir por 24 horas a la otra parte y con su contestación o sin ella, resolverá dentro de las 24 horas siguientes, bajo estricta responsabilidad del juez. O sea, ustedes, así sencillo, números. 3 días para interponer recursos de nulidad, el juez le da audiencia por 24 horas a la otra parte, ¿sí? El juez notifica, si la otra parte evacúa o no la audiencia, el juez tiene que resolver dentro de las 24 horas siguientes a notificar a la parte contraria que quien planteó la nulidad. ¿Qué pasa? El juez declara sin lugar la nulidad. Perdónenme el coloquial del término, pero para que no lo olviden, se los digo así, les van a zampar una multa de 50 a 500 quetzales. Se los digo para que no se les olvide. Les impondrán, término técnico adecuado, una multa de 5, dice acá, a 500 quetzales. Yo pongo los 500 pesos. La multa si lo declaro sin lugar. Porque dice acá, cuando se declare sin lugar el recurso, se impondrá al litigante que lo interpuso una multa de 5 a 500 quetzales. 500 quetzales fijos. Ahí va la multa. Último párrafo. Vean esto. Contra la resolución que resuelva el recurso de nulidad, estamos hablando del recurso de nulidad, cuando fuere dictada en primera instancia, cabe el recurso de apelación, que debe interponerse dentro de 24 horas de su notificación y ser resuelto dentro de los 3 días siguientes a la recepción de los autos en la sala respectiva sin audiencia de las partes. Acá, ojo, vean esto. Acá en este párrafo encontramos 3 aspectos importantes. Primero, el recurso que resuelve, el auto que resuelve, la resolución dice aquí, ¿sí? La resolución que resuelva el recurso el recurso, cuando fuera dictada en primera instancia, cabe el recurso de apelación. Es decir, el auto que resuelve la nulidad es apelable, sí. Plazo, 24 horas. Ojo, plazo, 24 horas. Esta es una apelación, es una de las apelaciones que yo
califico como apelaciones sin efectos suspensivos, ¿sí? Porque en nuestra próxima clase les voy a explicar cuáles son las apelaciones con efectos suspensivos. Son pocas. En la próxima clase lo vamos a ver. ¿Cabe recurso de apelación contra el auto que resuelve la nulidad? Sí. Plazo para interponerla, 24 horas. Si no plantean en ese plazo, la resolución queda firme. Si la plantean dentro de las 24 horas, el juez otorga la apelación, mandamos el expediente a la sala y la sala, sin audiencia a las partes, tendrá 3 días para resolver en definitiva esa apelación. 616, ¿de qué ley? Bueno, hace un rato hablaba de que, chicos, de que en el tema de recursos, no remedios. En el tema de recursos, hablemos reposición, perdón, testemos, revocatoria, nulidad y apelación, nos basamos en el Código de Trabajo, no en el Código Procesal Civil y Mercantil. Hablaba del artículo 616 porque este artículo establece el trámite de las nulidades. Según el Código Procesal Civil y Mercantil, las nulidades se tramitan en la vía de los incidentes. Las nulidades se tramitan en la vía de los incidentes. Según el Procesal Civil y Mercantil, por eso lo mencioné, Araceli. En el Código de Trabajo no. El Código de Trabajo 365 es clarito, lacónico y sencillo en cuanto al trámite de las nulidades en el presente caso. ¿Estamos? Voy a dejar la clase por acá hoy, chicos. Ustedes tienen una comprobación de lectura en un ratito, entonces para que por ahí tengan tiempecito para hacer, no sé, las revisiones. Tienen hoy precisamente una comprobación de lectura, me enteraba por ahí en otro chat, y pues bueno, les voy a dar estos minutos para que ustedes vean, vayan a hacer un repasín ahí para su comprobación de lectura, ¿sí? Bueno, aquí voy a responder a algunas interrogantes y saludos. Scarlett Rosales, Ingrid Valenzuela, Jonathan Barrios, Laura Lara, Elder Choc, Nidia Echeverría, Amaribel Tetón, Ani Corsantes, Walter Salguero, Marlen, buenas tardes chicos y chicas, gusto saludarles. Carlita Castillo igual. Carol Monroy, gusto saludarte por acá. Fue una mi exalumna y gracias por el saludito y pasar por acá en nuestra transmisión. Ingrid Guzmán, a la orden Ingrid, muchas gracias. Ángeles Villatoro, bueno, y te expliqué que lo que estaba hablando yo sobre el tema de la confesión y todo, lo ponía como ejemplo para sustentar en algún momento un recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria, 3 días, no, yo te comenté que son 24 horas. Ángeles Villatoro, a la orden. Mayra Álvarez, buenas tardes y alumnos, es un gusto saludarte, Mayrita. Argelia, a la orden, gracias. Araceli, gracias. César, gracias, Lick. Cindy María, igual, muchas gracias. Misty Racción, gracias, a la orden. Daniel Cipriano y Yulibet de León, saludos a ustedes. Chicos, chicas, vean, rapidito, mañana voy a tener una actividad, una conferencia para el bufete popular de la Universidad de San Carlos, hablar precisamente sobre las incidencias que se dan en el trámite en las audiencias del juicio oral en materia de juicios ordinarios laborales. Estaremos por ahí mañana, creo que 4:30, creo yo, 5 de la tarde por ahí, por si gustan ustedes ver la transmisión, quien esté interesado, mañana por ahí estaremos en la página de Facebook del Bufete Popular de la Universidad de San Carlos. Ahí estaremos compartiendo pues algunas ideas en torno al tema de las audiencias laborales, ¿sí? Con gusto, Nidia y Randy. Gracias por los conceptos, Randy. Nidia, escríbame al Telegram, perdón, al Messenger y yo pues le doy ahí orientación sobre dónde puede obtener los materiales. Tenemos un chat de Telegram que puede accesar cualquiera. Ahí están los materiales disponibles, ahí tenemos audiencias, audios de audiencias y algunos otros materiales que les puedan servir, ¿sí? Muchas gracias, gusto saludarte, Marlene. Randy, Nidia, muchas gracias a todos. Primero Dios, nos estaremos, si no estoy mal, Araceli, 4:30, creo que decía
la convocatoria, pero no, si no estoy mal, pero ustedes pendientes ahí de las 4:30 en la página de Facebook del Bufete Popular. Yo veré si es posible transmitirla en mi página, no estoy muy seguro, pero igual Nidia, escríbame al Messenger, con gusto ahí yo le oriento sobre cómo puede acceder al material, ¿sí? Gracias Marlen, gracias chicos, chicas, primero Dios nos vemos el próximo lunes. Un fuerte abrazo, buen fin de semana, un abrazo a ustedes madrecitas, espero que la hayan pasado súper bien en su día y han sido bien agasajadas el día de ayer. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, primero Dios nos vemos el día lunes. Hasta pronto, feliz noche.